El año 2007 fue un periodo que, para muchos, pasó como un año más en el calendario, lleno de avances tecnológicos, cambios políticos y transformaciones sociales. Sin embargo, detrás de esa fachada de modernidad y progreso, se escondieron algunos de los crímenes más perturbadores y misterios más inquietantes que estremecieron al mundo entero. Hoy vamos a revivirlos, uno a uno, en un viaje oscuro que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la naturaleza humana, y qué tan cerca estamos siempre del abismo. Ponte cómodo, apaga la luz, y acompáñame, porque lo que escucharás a continuación no es un invento, no es una película, es real, y sucedió en el 2007. Comencemos con uno de los casos más mediáticos y dolorosos de todos los tiempos, la desaparición de Madeleine McCann. Era el 3 de mayo del 2007 cuando esta pequeña de apenas 3 años desapareció de su habitación en un complejo turístico en Praia da Luz, Portugal. Sus padres habían salido a cenar con amigos en un restaurante cercano, dejando a sus hijos durmiendo. Cuando su madre regresó a revisar, Madeleine había desaparecido sin dejar rastro. A partir de ahí, el mundo entero se volcó en una búsqueda desesperada. Se desplegaron investigaciones internacionales, se difundieron carteles con su rostro en todos los rincones de Europa y más allá. Pero lo perturbador no fue solo su desaparición, sino la maraña de teorías, sospechas y contradicciones que rodearon a sus propios padres y a las autoridades. Hasta el día de hoy, Madeleine sigue desaparecida y el misterio permanece abierto. Un agujero oscuro que marcó al 2007 con la impotencia de una sociedad entera que no pudo proteger a una niña inocente. Ese mismo año, en Estados Unidos, se viviría una de las peores masacres escolares de la historia, la masacre de Virginia Tech. El 16 de abril de 2007, un estudiante llamado Seung-Hui Cho desató un infierno en el campus universitario, asesinando a 32 personas e hiriendo a muchas más antes de quitarse la vida. Lo aterrador no fue solo la magnitud del ataque, sino la frialdad con la que fue ejecutado. Cho había planeado todo meticulosamente, comprando armas de forma legal y dejando grabaciones perturbadoras donde se justificaba, acusando a la sociedad de haberlo convertido en lo que era. El campus se convirtió en un campo de batalla y los pasillos quedaron marcados para siempre por la sangre de jóvenes que solo buscaban construir un futuro. Las imágenes de estudiantes saltando por las ventanas para escapar y el silencio sepulcral que se instaló después del ataque siguen siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de la vida y de cómo, en cuestión de minutos, todo puede convertirse en pesadilla. Pero 2007 no solo estuvo marcado por crímenes masivos o desapariciones mediáticas, también hubo tragedias familiares que estremecieron al mundo. El caso de los asesinatos de Cheshire, en Connecticut, es uno de esos horrores domésticos imposibles de olvidar. Una familia entera fue víctima de un crimen atroz que aún hoy causa escalofríos. Joshua Komisarjevsky y Steven Hesse irrumpieron en la casa de los Petit durante la madrugada. Lo que comenzó como un robo terminó convertido en una pesadilla de secuestro, abuso y asesinato. Jennifer Hawk Petit fue llevada a retirar dinero del banco mientras sus hijas, de 11 y 17 años, permanecían atadas y aterradas en casa junto con su padre. Lo que siguió fue una serie de actos indescriptibles. Las niñas fueron brutalmente asesinadas y la madre también perdió la vida en medio del fuego que los atacantes provocaron para borrar evidencias. El único sobreviviente fue el padre, William Petit, quien cargó para siempre con la cicatriz de haberlo perdido todo en cuestión de horas. Este crimen mostró la capacidad del mal humano en su forma más cruda y dejó al 2007 como el año en que la inocencia del hogar se rompió con un estruendo brutal. En el mundo del deporte también se vivió una tragedia perturbadora que conmocionó a millones. El caso de Chris Benoit, luchador profesional de la WWE. En junio de 2007, Benoit fue hallado muerto junto con su esposa Nancy y su hijo de 7 años. Lo que al principio parecía un misterio se reveló como una de las historias más perturbadoras en el mundo del entretenimiento. Benoit había asesinado a su esposa e hijo antes de quitarse la vida. La brutalidad del acto y el contexto lo convirtieron en un caso escalofriante.
Investigaciones posteriores revelaron que Benoit sufría de una grave encefalopatía traumática crónica, producto de años de golpes en la cabeza durante su carrera, lo que pudo haber deteriorado gravemente su salud mental. El suceso puso en el ojo público la violencia en los deportes de contacto y abrió preguntas inquietantes sobre hasta dónde puede llevar el daño cerebral a un ser humano. El 2007 también estuvo marcado por desapariciones que hasta hoy siguen sin resolverse. Una de ellas fue la de Brian Schaefer, un joven estudiante de medicina en Ohio que fue visto por última vez entrando a un bar con amigos. Las cámaras de seguridad lo muestran entrando, pero nunca saliendo. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. A pesar de múltiples investigaciones, búsquedas e incluso teorías sobre un secuestro o crimen organizado, nunca se encontró una pista clara sobre su destino. Lo más inquietante es que el lugar no tenía salidas secretas ni explicaciones lógicas. Simplemente desapareció dentro de un espacio cerrado. Hasta hoy, su caso es uno de los misterios más perturbadores del 2007. En Latinoamérica también hubo sucesos oscuros. Ese año se reportaron casos de rituales macabros vinculados a sectas en países como México y Brasil, donde fueron hallados cuerpos mutilados en circunstancias rituales, con símbolos extraños pintados en las paredes y testimonios de vecinos que hablaban de grupos que se reunían a escondidas en la madrugada. Aunque muchos de estos casos nunca tuvieron una cobertura mediática tan amplia como los de Europa o Estados Unidos, forman parte de esa cara oculta del 2007 donde lo inexplicable se mezclaba con la violencia y la superstición. En Asia, otro caso inquietante fue el asesinato de Lindsay Ann Hacker en Japón, una joven británica que fue brutalmente asesinada por Tatsuya Ichihashi, quien la enterró en un balcón lleno de tierra. El caso conmocionó a Japón no solo por la violencia del crimen, sino porque Ichihashi logró escapar y permanecer prófugo durante más de 2 años antes de ser finalmente capturado. En 2007, su rostro aparecía en carteles de Se busca por todo el país, generando miedo en la población que sabía que un asesino estaba libre entre ellos. Ese mismo año, en Indonesia, hubo reportes de extrañas desapariciones en aldeas rurales, donde varias personas fueron encontradas sin vida en circunstancias misteriosas, algunas mutiladas, otras con signos de haber sido sometidas a extraños rituales. Aunque muchas de estas noticias quedaron enterradas en periódicos locales y nunca llegaron a medios internacionales, contribuyeron a tejer la red de oscuridad que cubrió al 2007 como un año de sucesos inexplicables y violentos. Lo perturbador del 2007 no fueron solo los crímenes, sino también los fenómenos que parecían salirse de lo natural. En distintos lugares del mundo se reportaron avistamientos extraños, desde luces en el cielo hasta fenómenos marinos inexplicables. Uno de los más recordados ocurrió en Chile, donde pescadores aseguraron haber visto criaturas desconocidas en las aguas del Pacífico, relatos que fueron acompañados por fotografías borrosas y testimonios que nunca pudieron ser desmentidos por completo. Aunque muchos lo atribuyeron a supersticiones o al efecto de pasar demasiadas horas en el mar, los que lo vivieron lo cuentan como uno de los sucesos más aterradores de su vida. A medida que pasaba el año, parecía que 2007 estaba marcado por un destino oscuro. Los periódicos estaban repletos de noticias de asesinatos, desapariciones y tragedias que dejaban a la humanidad con más preguntas que respuestas. Y aunque algunos de esos casos lograron resolverse, la mayoría quedaron abiertos, como heridas que nunca terminan de cicatrizar. 2007 nos mostró que, incluso en tiempos modernos, la oscuridad sigue habitando en cada rincón del mundo, que el mal no distingue fronteras ni clases sociales, y que lo misterioso y lo inexplicable siempre estarán presentes, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y así, al mirar atrás, uno se da cuenta de que ese año no fue solo otro número en el calendario, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo poco que entendemos realmente del mundo en el que vivimos. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que lo que escuchaste es solo una fracción de todo lo que ocurrió en ese inquietante 2007, un año que quedó marcado para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. Si lograste soportar este recorrido por las tragedias y misterios del 2007,
Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también se atreva a escuchar lo que muchos prefieren olvidar. Déjame en los comentarios qué otro año oscuro quieres que investigue y recuerda que, aunque queramos escapar de la oscuridad siempre nos sigue.